Amos Sterling, un brillante profesor de Derecho y defensor de los derechos civiles, nunca esperó que su vida cambiara de repente. Después de pronunciar un discurso de apertura en una prestigiosa conferencia, Amos es arrestado en un impactante caso de discriminación racial por parte del oficial Dean Barrett. El video del arresto se propaga como un reguero de pólvora, provocando la indignación pública y poniendo tanto a la fuerza policial como a Amos en el centro de atención. Pero lo que comienza como una lucha por la justicia revela rápidamente una red de conspiración mucho más profunda de lo que nadie esperaba. A medida que el drama judicial se intensifica, Amos debe enfrentar no solo la corrupción en el sistema, sino también las traiciones personales que acechan debajo de la superficie. Junto a él está Juliana Barrett, una apasionada abogada de derechos civiles y la hija separada del oficial que arrestó a Amos. Juntos, deben navegar por un laberinto de batallas legales, conflictos personales y dilemas morales. Pero el verdadero giro llega cuando se revela el secreto más oscuro del oficial Barrett, lo que obliga a Amos a preguntarse si alguna vez se puede impartir verdadera justicia. ¿Encontrará Amos la redención o el peso del silencio lo quebrantará? Con todo en juego, la lucha de un hombre por la justicia se convierte en una batalla por el alma de una ciudad entera. Amos Sterling estaba sentado en el escritorio de roble de su apartamento de Boston, revisando meticulosamente su discurso para la conferencia legal. Era temprano por la mañana, el sol apenas se asomaba por el horizonte, arrojando un suave resplandor a través de la habitación. El traje perfectamente entallado de Amos colgaba junto a la ventana, esperando a ser usado para el evento principal más tarde ese día. Estaba en la cima de su carrera, un profesor de derecho muy respetado y defensor de los derechos civiles. Amos miró la foto enmarcada de su madre en la estantería, su sonrisa siempre era una fuente de inspiración. Sabía lo lejos que había llegado, desde las calles de los barrios más duros de Boston hasta pararse ante las mentes legales de élite de todo el país. Su trabajo había impactado incontables vidas, desafiando al sistema y presionando por una reforma policial. Un sentido de responsabilidad lo pesaba mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Sabía que su voz importaba más que nunca. Este discurso no era solo sobre teoría legal, se trataba de mostrarle al mundo que la lucha por la justicia no había terminado. Respiró profundamente, tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. El oficial Dean Barrett estaba sentado en su patrulla, bebiendo café mientras observaba el estacionamiento del hotel de lujo. Había recibido una llamada sobre un individuo sospechoso que merodeaba por ahí, un hombre negro. Barrett había estado en la fuerza durante décadas y sus instintos, endurecidos por años en el trabajo, inmediatamente se pusieron en alerta. La descripción era vaga, pero los prejuicios de Barrett llenaron los espacios en blanco. Entrecerró los ojos cuando vio a un hombre bien vestido salir de un elegante automóvil. Algo en el hombre, seguro y sereno, le irritó. Barrett tomó la radio y murmuró, «Lo estoy vigilando», antes de salir del auto, ajustarse el cinturón y dirigirse hacia la entrada del hotel, a donde se dirigía el hombre, Amos. Amos acababa de estacionar su auto en la sección VIP del estacionamiento del hotel cuando notó que el oficial se acercaba a él. Al principio, no pensó nada al respecto, no había hecho nada malo. Pero la expresión severa y la postura agresiva del oficial rápidamente disiparon cualquier sensación de normalidad. «Disculpe», gritó el oficial. «¿Qué está haciendo aquí?» Amos respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Estoy aquí para la conferencia. Soy uno de los oradores principales, ¿hay algún problema?» Barrett sonrió, con la mano cerca de su cinturón. «¿Una conferencia, eh? Déjeme ver alguna identificación». Amos le ofreció su licencia de conducir y una tarjeta profesional. «Soy el profesor Amos Sterling». Barrett apenas miró los documentos antes de sacudir la cabeza con desdén. «Profesor, ¿eh? No pertenece a este lugar». La tensión aumentó cuando la mano de Barrett fue a buscar sus esposas. El pulso de Amos se aceleró. Ya había enfrentado discriminación racial antes, pero algo en este momento se sentía diferente. Esto no era solo un inconveniente menor, era un ataque directo a su dignidad.
Antes de que Amos pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, Barrett le había torcido el brazo detrás de la espalda, colocándole frías esposas de acero en las muñecas. El dolor de la humillación fue inmediato y, cuando una pequeña multitud comenzó a reunirse, los murmullos se elevaron en el aire. Señor, ha habido un error. No he hecho nada malo, trató de explicar Amos, con voz tranquila pero firme. Barrett lo empujó hacia el coche patrulla, agarrándolo con más fuerza. Dígaselo al juez, murmuró, ignorando las expresiones de sorpresa del personal del hotel y los espectadores. Amos miró a su alrededor y miró fijamente a algunos testigos que parecían demasiado aturdidos para intervenir. Sintió el peso de su silencio. Algunas personas sacaron sus teléfonos y capturaron la escena en videos que pronto encenderían la ciudad. Cuando Amos fue empujado al asiento trasero del coche patrulla, una ola de ira surgió dentro de él. Siempre había luchado sus batallas en los tribunales, usando la lógica y las palabras para desmantelar la injusticia sistémica. Pero esto era personal. Juliana Barrett estaba sentada en su despacho de abogados, enterrada bajo los expedientes de un caso, cuando su teléfono vibró con una notificación. El titular le llamó la atención: profesor negro arrestado injustamente en las afueras de un hotel. La curiosidad la llevó a abrir el vídeo, y lo que vio le hundió el corazón. El hombre esposado era Amos Sterling, una figura a la que había admirado durante años, un erudito en derecho conocido por su lucha contra la injusticia racias. Pero lo que le heló la sangre fue ver a la gente arrastrando a Amos hasta el coche patrulla. Era su distanciado padre, Dean Barrett. Las manos de Juliana temblaron mientras veía el vídeo. El frío desapego en la expresión de su padre le resultaba demasiado familiar. Se había distanciado de él hacía años debido a su enfoque de mano dura en la vigilancia, pero ver esto hizo que sus peores temores cobraran vida. Apagó el teléfono y se reclinó en la silla. Dividida entre su deber como abogada de derechos civiles y el horror personal de ver a su padre en el centro de esta injusticia, Juliana sabía que tenía que actuar. Pero, ¿cómo podía luchar contra el hombre que la había criado? Amos Sterling estaba sentado en la celda fría y gris, con los dedos apretados en puños a los costados. El zumbido de las luces fluorescentes en el techo y el débil eco de la charla de los oficiales en la distancia parecían surrealistas. ¿Cómo había sucedido esto? Un profesor muy respetado, una voz por la justicia, ahora sentado allí, humillado, deshumanizado, debido al color de su piel. Se apoyó contra la pared, respirando profundamente, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que corrían por su mente. Su respiración se hizo más lenta. Esta vez no, susurró. No dejaré que me silencien. Pensó en el arresto. Como el oficial Dean Barrett lo había evaluado, decidiendo ya su culpabilidad antes de que Amos siquiera hubiera dicho una palabra. La indignación alimentó un fuego creciente en su interior. No dejaría que esto pasara sin cuestionarlo. Su reputación, su trabajo, todo lo que había construido no le sería arrebatado por el prejuicio. Amos desvió la mirada hacia los barrotes de la celda, y su determinación se solidificó. Ya no se trataba solo de él, se trataba de algo mucho más grande. La injusticia que enfrentaba era el mismo racismo sistémico que muchos otros padecían, pero él tenía una voz, una plataforma, y tenía la intención de usarla. Dean Barrett entró en la estación, con los hombros erguidos y un aire de confianza. El arresto, en su mente, era solo otra tarea en una larga lista de deberes para proteger al público. Dejó las llaves en su escritorio, sonriendo levemente mientras relataba la mañana. Otro personaje sospechoso, otro día de mantener las calles limpias. Pero mientras se acomodaba en su silla, notó las miradas de reojo y las conversaciones en voz baja de los otros oficiales. Algo no estaba bien. Uno de sus colegas se acercó a él vacilante. Dean, tal vez quieras echarle un vistazo a esto, murmuró el oficial, extendiendo su teléfono. Barrett frunció el ceño mientras veía el video que se reproducía en la pantalla, su propio arresto de Amos, captado por varias cámaras de teléfono, que ahora estaba causando revuelo en las redes sociales. Las imágenes eran crudas, la narrativa clara: un hombre negro, vestido impecablemente,
arrestado injustamente mientras una multitud observaba. El rostro de Barrett palideció. «¿Qué diablos?», murmuró en voz baja. No era así como había imaginado que sucedería. La adrenalina del arresto ahora parecía transformarse en algo más peligroso: indignación pública. Juliana Barrett estaba sentada en su escritorio, mirando el teléfono que tenía en la mano. El video del arresto la había perseguido durante horas. Era su padre, Dean Barrett, burlándose por completo del sistema de justicia que había pasado toda su vida defendiendo. Se levantó de repente, caminando de un lado a otro de su pequeña oficina, en conflicto entre la lealtad personal y la obligación profesional. La decisión de llamar al equipo legal de Amos Sterling la carcomía, pero su conciencia no le permitía ignorarla. Amos no se merecía esto, y si alguien podía ayudar a desmantelar lo que estaba sucediendo, era ella. Marcó el número, con voz firme pero cargada de tensión. «Soy Juliana Barrett. Ofrezco mis servicios al equipo legal de Amos Sterling. Necesitamos hablar, ahora». El video viral continuó propagándose por las plataformas de redes sociales como un reguero de pólvora. Los hashtags que exigían justicia para Amos llenaron la esfera en línea, con celebridades, activistas y ciudadanos comunes que se sumaron. Los medios de comunicación recogieron la historia en cuestión de horas, lo que amplió el clamor. Se estaban organizando protestas en el centro de Boston, la comunidad se negaba a permanecer en silencio. En la universidad donde enseñaba Amos, los estudiantes y el personal docente realizaron manifestaciones, agitando carteles y cantando por la justicia. Ya no se trataba solo de un arresto, se trataba de un sistema que había permitido que esto sucediera. La presión sobre el departamento de policía estaba creciendo y la atención sobre Barrett era evidente. Cuando los periodistas se reunieron fuera de la estación, una cosa quedó clara: Boston no se quedaría callada. La ciudad exigía respuestas. La estación de policía bullía de tensión. Dean Barrett estaba de pie frente a la oficina del jefe, con la mano cerca del pomo de la puerta, sabiendo muy bien que la tormenta se avecinaba. Cuando finalmente abrió la puerta, el jefe Raymond Kessler estaba sentado detrás del escritorio, con expresión severa. No perdió tiempo y le hizo un gesto a Barrett para que se sentara. «¿Supongo que conoces el video?». Barrett asintió con rigidez. «Solo estaba haciendo mi trabajo». Parecía sospechoso. No sabía quién era. La mirada acerada de Kessler no se suavizó. «No importa quién sea. El público ve a un hombre negro con traje, arrestado injustamente sin otra razón que su color de piel. Tenemos un problema, Dean. Y es más grande que tú». Barrett se movió incómodo en su asiento. «No quise decir. La ciudad está en llamas. El departamento está bajo escrutinio. Asuntos Internos iniciará una investigación. Esto no se ve bien para ninguno de nosotros, pero especialmente no para ti». La voz de Kessler era fría, distante. Barrett apretó la mandíbula. Estaba protegiendo al público. «No hice nada malo». Kessler se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Será mejor que esperes que así sea como se desarrolle en el tribunal, porque ahora mismo, el tribunal de la opinión pública ya te ha condenado». El peso de la situación finalmente recayó sobre los hombros de Barrett. La confianza con la que había entrado no se encontraba por ningún lado. Las consecuencias de sus acciones comenzaban a acercarse a él y, por primera vez, Dean Barrett sintió miedo. El silencioso zumbido de la ciudad afuera apenas llegaba a las ventanas de la oficina de Amos Sterling. Dentro, la tensión era palpable. Amos estaba sentado en su escritorio de caoba, con las manos entrelazadas con fuerza, mirando fijamente las pilas de documentos legales que se encontraban frente a él. Frente a él estaba sentada Lisa Torres, su abogada y amiga de confianza, hojeando los expedientes de los casos con gran eficiencia. «Necesitamos golpearlos con fuerza, Amos», dijo Lisa, rompiendo el silencio. «Perfil racias, arresto injusto. Tenemos las pruebas y tenemos al público de nuestro lado». Amos se reclinó, con la mirada distante.
No quiero que esto sea una venganza. Esto es más grande que yo. Se trata del sistema, de la forma en que sigue fallando a personas como yo, personas que no tienen los recursos para defenderse. Lisa levantó la vista y su expresión se suavizó. Lo sé, pero esta es nuestra oportunidad de hacer una declaración. Si ganamos esto, podría sentar un precedente. Amos asintió, aunque el peso de la próxima batalla legal presionaba fuertemente sobre sus hombros. Presentaremos los cargos. Pero recuerden, esto no se trata solo del oficial Barrett. Se trata de un sistema que le permitió hacer lo que hizo. La determinación en su voz marcó el tono de la reunión. Amos sabía que esta lucha no era solo suya, era por cada persona que había sido perjudicada por las mismas instituciones que se suponía que debían protegerlas. A medida que el equipo elaboraba la estrategia, la determinación de llevar esto a cabo solo se hizo más fuerte. En su pequeña mesa de cocina, Dean Barrett estaba sentado, con el café enfriándose en sus manos. Su teléfono vibró sobre la mesa y, con un suspiro, lo cogió. Barrett, gruñó en el auricular. Dean, soy Johnson de la comisaría. Necesito que sepas que se avecina una investigación interna. Los altos mandos están furiosos por el vídeo del arresto. Asuntos internos se está involucrando. Vas a necesitar un abogado. A Barrett se le cayó el estómago. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Estaba haciendo mi maldito trabajo. No importa. El vídeo se ha vuelto viral y el departamento está bajo presión. Tendrás que defender tus acciones. Barrett golpeó la mesa con el puño. Esto es una tontería. He servido a esta ciudad durante más de 20 años, ¿y ahora soy el malo? La voz del otro lado era tranquila, pero firme. Mira, solo te estoy avisando. Prepárate, Dean. Esto no va a ser fácil. Barrett colgó el teléfono y miró por la ventana. La ira que había hervido a fuego lento desde el arresto ahora comenzaba a desbordarse. Estaba convencido de que no había hecho nada malo, y sin embargo allí estaba, siendo investigado por las mismas personas con las que había trabajado durante décadas. Solo hago mi trabajo, murmuró para sí mismo, aunque las palabras ahora se sentían huecas. En su apartamento del centro, Juliana Barrett estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Acababa de colgar el teléfono después de una tensa conversación con el equipo legal de Amos. Habían aceptado su oferta de ayuda, y ahora ella era oficialmente parte del caso. Pero con eso vino el abrumador peso de la culpa. No podía quitarse la imagen de su padre, Dean Barrett, el hombre que había arrestado a Amos y ahora era el acusado en un caso que podría destruir su carrera. No había hablado con su padre en años, su relación estaba fracturada por su visión del mundo de mente estrecha y sus métodos autoritarios. Sin embargo, ahora estaba a punto de enfrentarse a él en un tribunal, en el lado opuesto de una batalla por la justicia. ¿Cómo llegó a esto?, susurró, mientras su aliento empañaba el cristal. Se sentía dividida entre los principios que habían guiado su vida y las emociones profundas y complicadas vinculadas a su padre. El golpe en la puerta la sobresaltó, sacándola de sus pensamientos. Era su colega, Sara. ¿Estás lista para mañana?, preguntó Sara, entrando. Juliana sacudió la cabeza. No lo sé. Me he estado preparando toda mi carrera para casos como este, pero nunca imaginé que me enfrentaría a mi propio padre. Sara puso una mano sobre el hombro de Juliana. Estás haciendo lo correcto. No se trata de él, se trata de justicia. Se trata de hacer que las personas rindan cuentas, sin importar quiénes sean. Juliana asintió, pero en el fondo sabía que este caso iba a ser el más difícil al que se había enfrentado nunca. La noche anterior a la audiencia judicial, Amos estaba sentado solo en su oficina, con los dedos sobre el teclado de su computadora portátil. Había estado escribiendo y reescribiendo su declaración de apertura durante horas, tratando de encontrar las palabras adecuadas que transmitieran no solo su dolor personal sino también la injusticia más amplia que buscaba exponer. El resplandor de la lámpara de su escritorio proyectaba largas sombras sobre las estanterías llenas de textos de leyes y literatura sobre derechos civiles.
Amos pasó las manos por las páginas de sus notas, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La puerta se abrió con un crujido y Lisa entró con 2 tazas de café en la mano. ¿Trabajando hasta altas horas de la noche? Amos sonrió con cansancio. Solo intento hacer esto bien. Lisa le entregó una taza y se sentó frente a él. Tú puedes, Amos. Te has estado preparando para esto toda tu carrera. Se siente diferente, admitió Amos. Esta vez, no se trata solo de teoría o de luchar en nombre de otra persona. Esta vez, soy yo. Soy yo quien está en esa sala del tribunal y no solo estoy luchando por mí mismo, sino por todos los que alguna vez estuvieron en mi lugar. Lisa tomó un sorbo de café y se inclinó hacia adelante. Es exactamente por eso que eres la persona adecuada para esta pelea. Conoces lo que está en juego mejor que nadie. Amos asintió, su determinación se endureció. Volvió a mirar su computadora portátil y comenzó a escribir de nuevo, decidido a hacer que cada palabra cuente. El gran tribunal de piedra se erguía alto e imponente cuando Amos entró, flanqueado por Lisa y su equipo legal. Las cámaras destellaban y los periodistas se agolpaban en la entrada, gritando preguntas que Amos no tenía interés en responder. En el interior, la sala del tribunal bullía de expectación. Los asientos estaban llenos de miembros del público, activistas y medios de comunicación, todos ansiosos por presenciar la apertura de lo que ya se había convertido en uno de los casos más comentados de la ciudad. En la parte delantera, Barrett estaba sentado con su equipo de defensa, con la mandíbula apretada y los ojos mirando fijamente al frente. Amos respiró profundamente y dio un paso adelante, tomando asiento en la mesa del demandante. El juez entró y la sala quedó en silencio. Todos de pie para el honorable juez Darnell. Todos se pusieron de pie y el juez, un hombre de mediana edad con una expresión severa, tomó asiento en el estrado. El tribunal está ahora en sesión. Estamos aquí para escuchar el caso de Sterling V. Barrett. ¿Podría el demandante hacer su declaración de apertura? Lisa se puso de pie, con voz tranquila y segura. Señoría, estamos aquí hoy porque Amos Sterling, un respetado profesor de Derecho y defensor de los derechos civiles, fue arrestado injustamente por el oficial Dean Barrett en un acto de discriminación racial. Este arresto no solo fue ilegal sino profundamente perjudicial, tanto personal como profesionalmente. Tenemos la intención de demostrar que las acciones del oficial Barrett no fueron solo un error, sino parte de un patrón más amplio de abuso que debe abordarse. Mientras Lisa exponía su caso, Amos sintió una oleada de determinación. Este era el comienzo de la lucha que había prometido emprender. Miró al otro lado de la sala a Barrett, que estaba sentado rígidamente en la mesa de la defensa, con los ojos oscurecidos por el desafío. Este era solo el comienzo. Y Amos sabía que, ganara o perdiera, la lucha por la justicia recién había comenzado. El sol se filtraba a través de las altas ventanas de la sala del tribunal cuando Amos Sterling subió al estrado. Su presencia exigía atención, pero hoy, su expresión normalmente serena estaba teñida con un trasfondo de ira y frustración. La sala del tribunal quedó en silencio cuando él comenzó a hablar, su voz firme pero con el peso de un hombre que había sufrido una profunda injusticia. Me presento ante ustedes hoy, no solo como profesor de derecho o defensor de los derechos civiles, sino como un hombre negro que fue humillado, arrestado y tratado injustamente como un criminal basándose únicamente en el color de mi piel. Amos hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los del jurado, antes de continuar. He pasado mi vida luchando por la justicia, pero esa noche, todo por lo que he trabajado fue despojado en un instante. Mientras relataba los eventos que llevaron a su arresto, la sala del tribunal permaneció en silencio. Cada palabra parecía una dura acusación al sistema que le había fallado a él y a tantos otros. El testimonio de Amos no era solo sobre él mismo, era un llamado a exponer el racismo sistémico arraigado en la aplicación de la ley. Sus palabras resonaron en la multitud, con murmullos de aprobación que resonaron en la galería. Al otro lado de la sala, Juliana observaba atentamente, con el corazón apesadumbrado. Ella admiraba a Amos por su fuerza, pero sabía que su lucha estaba lejos de terminar. El juicio apenas había comenzado.
Dean Barrett estaba sentado en la mesa de la defensa, con el rostro lleno de frustración. Su abogado, visiblemente estresado, intentó cambiar el tono de su voz. El relato, enmarcando el arresto como una decisión de procedimiento, en el calor del momento. El oficial Barrett simplemente estaba siguiendo el protocolo, argumentó el abogado, reaccionando a un informe de un individuo sospechoso cerca del hotel. Pero la abogada de Amos, Lisa Torres, no estaba dispuesta a dejarlos ir fácilmente. Protocolo, repitió con un tono mordaz. El protocolo incluye ignorar credenciales, descartar explicaciones y humillar a un hombre inocente, ¿o ese protocolo solo se aplica cuando el individuo en cuestión es negro? Mientras Lisa interrogaba a Barrett, su confianza anterior comenzó a flaquear. Su postura rígida se suavizó a medida que el peso de la evidencia, múltiples grabaciones de video del arresto, relatos de testigos oculares y la negativa de Barrett a interactuar con la identificación de Amos, se acumulaba en su contra. Yo estaba haciendo mi trabajo, tartamudeó Barrett cuando se le presionó más. Su trabajo es servir y proteger, respondió Lisa. No humillar y degradar. Cuando llamaron a Juliana Barrett al estrado, la atmósfera en la sala cambió. Allí estaba la hija distanciada del hombre en juicio, conocida por su incansable trabajo como abogada de derechos civiles, ahora testificando contra su propio padre. Las manos de Juliana temblaron levemente mientras ajustaba el micrófono. Miró a su padre, que no podía mirarla a los ojos, luego se giró para mirar al juez. Esto es, increíblemente difícil, comenzó, su voz vaciló un poco antes de armarse de valor. He pasado mi carrera luchando por las víctimas de la brutalidad policial, sin imaginarme que un día estaría sentada aquí, hablando en contra de mi propio padre. La sala del tribunal pareció contener la respiración. Mi padre y yo hemos estado distanciados durante años, continuó Juliana, su tono se volvió más agudo. Pero eso no excusa lo que hizo. Lo que le sucedió a Amos Sterling no fue un incidente aislado, fue el producto del racismo sistémico que está profundamente arraigado en nuestras instituciones. Por mucho que me duela decir esto, la justicia exige que mi padre responda por sus acciones. Su testimonio fue crudo y emotivo, y la sala del tribunal estaba visiblemente conmovida. La división entre padre e hija era dolorosamente evidente, y las palabras de Juliana agregaron una nueva capa de complejidad al caso. No solo estaba procesando a un oficial de policía, estaba enfrentándose a su propia sangre. La compostura de Barrett continuó desmoronándose cuando Lisa Torres tomó el centro del escenario. De pie con confianza frente a la sala del tribunal, expuso una serie de preguntas condenatorias, diseñadas para hacer agujeros en su defensa. Oficial Barrett, comenzó, caminando lentamente, usted dijo antes que simplemente estaba siguiendo el protocolo. Pero, ¿no es cierto que ignoró la identificación del señor Sterling cuando se la ofreció? Barrett se movió incómodo en su asiento. No la ignoré. Solo, no creí que fuera auténtica. ¿Y por qué?, preguntó Lisa con insistencia. ¿Es porque asumiste que un hombre negro que conducía un auto de lujo no podía ser un respetado profesor de derecho? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de acusaciones. El silencio de Barrett fue revelador. Su abogado se opuso rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Estaba haciendo lo que pensé que era correcto en ese momento, murmuró Barrett, pero sus palabras ahora tenían poco peso. Lisa continuó con su contrainterrogatorio, desmantelando lentamente cada aspecto de la defensa de Barrett. Cuando terminó, la sala del tribunal había presenciado cómo se desmoronaba la confianza, alguna vez firme, de un hombre, dejando solo los restos de su autoridad. Después de horas de testimonios, contrainterrogatorios y argumentos acalorados, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Todos esperaban mientras el juez se preparaba para emitir el veredicto. Sin embargo, mientras el juez revisaba la complejidad del caso, las connotaciones raciales, los problemas sistémicos en juego y los conflictos personales involucrados, decidió tomarse más tiempo para deliberar. Dada la gravedad de este caso y las amplias implicaciones para nuestra comunidad, dijo el juez, y su voz resonó en la sala, retrasaré el veredicto final. Esta no es una decisión que se pueda tomar a la ligera.
Una ola de inquietud recorrió la sala. La demora dejó a todos en suspenso, sin saber qué sucedería a continuación. Amos intercambió una mirada con Lisa, con una expresión de cansada anticipación. Juliana, por otro lado, sintió que se le retorcía el estómago, sabiendo que el costo emocional del juicio estaba lejos de terminar. A medida que la sala del tribunal se vaciaba lentamente, la incertidumbre que se avecinaba dejó a los personajes de pie al borde del precipicio, esperando que estallara la tormenta. Barrett caminaba de un lado a otro frente a la oficina del jefe de policía, con los nervios de punta. Lo habían convocado para una reunión que sabía que no sería agradable. Llamó a la puerta y fue recibido por el rostro severo del jefe Kessler. Barrett, siéntate, ordenó el jefe, señalando una silla. Barrett obedeció, encogiendo su gran cuerpo en el asiento, con las manos apretadas en señal de frustración. Ya he oído suficiente de asuntos internos, dijo Kessler, con voz fría. Estamos bajo fuego desde todas las direcciones. Protesta pública, medidas de seguridad, etc. Barrett frunció el ceño, la incredulidad se reflejó en su rostro. ¿Imprudencia? Estaba haciendo mi trabajo, jefe. Ese hombre estaba actuando de manera sospechosa. Ahórratelo, espetó Kessler, interrumpiéndolo. Nos has puesto a todos en una posición que no podemos defender. Estás solo en esto. Tenemos que distanciarnos de ti. Hay una investigación en marcha y debes prepararte para las consecuencias. Barrett se sentó en silencio, comprendiendo la realidad. Había pasado años creyendo que la placa lo protegería del escrutinio, que su autoridad nunca sería cuestionada. Ahora, las paredes se estaban cerrando, e incluso sus superiores no tenían intención de protegerlo. ¿Es eso entonces? Preguntó Barrett, en voz baja y con resignación. Eso es todo. El departamento no puede arriesgarse a hundirse contigo, respondió Kessler. Ahora se trata de sobrevivir. Barrett salió de la oficina sin decir una palabra más, con el peso de la traición sobre sus hombros. Su mundo se estaba desmoronando y no había nadie a quien culpar excepto a él mismo. Amos se sentó en su escritorio, mirando una serie de documentos que Lisa había traído ese mismo día. La habitación estaba en silencio, salvo por el crujido de los papeles y el suspiro ocasional de frustración de Lisa, que estaba revisando más archivos al otro lado de la habitación. Hay algo aquí, murmuró Lisa, tocando el borde de un documento. Barrett no actuó solo. Amos enarcó una ceja y se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? No fue solo un arresto aleatorio que salió mal, continuó Lisa, con los ojos escaneando las páginas frente a ella. Hay evidencia de que Barrett fue presionado por los altos mandos del departamento. Te han estado vigilando durante un tiempo, Amos. Un escalofrío recorrió la columna de Amos. ¿Estás diciendo que yo era el objetivo? Lisa asintió con gravedad. Eso parece. Sabían que tu trabajo era una amenaza para el status quo, tu defensa de la reforma policial, tus llamados a la rendición de cuentas. Le tendieron una trampa a Barrett para que te derribara, con la esperanza de desacreditarte. La mente de Amos corría. La injusticia que había experimentado no era solo una afrenta personal, era parte de un esfuerzo calculado para silenciarlo. Su ira estalló de nuevo, pero esta vez se vio atenuada por el peso de algo más grande, una corrupción profunda e insidiosa que se extendía mucho más allá de un hombre. Esto lo cambia todo, dijo Amos en voz baja. No solo estamos luchando contra la mala conducta de un oficial. Nos enfrentamos a todo un sistema. Lisa asintió. Exactamente. Y ahora tenemos que exponer eso. Amos sintió que el familiar fuego de la determinación se encendía dentro de él. La lucha no había terminado, solo había comenzado. Juliana estaba sentada en su apartamento, el resplandor del sol poniente proyectaba largas sombras sobre el piso. Estaba revisando los expedientes del caso cuando su teléfono vibró con una llamada entrante de un número que no reconoció. Vacilando, respondió. Juliana, soy Travis, dijo la voz del otro lado.
Era uno de los colegas de su padre en la comisaría. Travis, ¿qué está pasando? Hubo una pausa, luego Travis habló de nuevo, con voz tensa. Creo que deberías saber, tu padre ha estado ocultando algo. Está enfermo, Juliana. Muy enfermo. Terminal, por lo que he oído. El corazón de Juliana dio un vuelco. ¿Qué quieres decir, por qué no me lo ha dicho? No lo sé, admitió Travis. Pero ha estado sucediendo durante un tiempo. Creo que es parte de la razón por la que ha estado actuando de manera tan errática. Sabe que su tiempo es limitado, y eso lo está volviendo imprudente. La mente de Juliana daba vueltas, las emociones se arremolinaban en una mezcla caótica de conmoción, ira y tristeza. Su padre siempre había sido distante, incluso frío, pero nunca había imaginado que le ocultaría algo así. Gracias por decírmelo, dijo en voz baja, terminando la llamada. Se sentó en silencio durante un largo rato, el peso de la revelación se posó pesadamente sobre su pecho. La enfermedad de su padre lo complicaba todo. ¿Podría realmente seguir enfrentándose a él, sabiendo por lo que estaba pasando? ¿Pero podría perdonar el daño que había causado, sabiendo lo profundo que era? Juliana enterró su rostro en sus manos, el dilema la carcomía. Había luchado tanto por la justicia, pero ahora la justicia se sentía enredada con el dolor y la familia. No había respuestas fáciles. De regreso en su casa, Barrett estaba sentado solo en la mesa de la cocina, los restos de una cena a medio comer empujados a un lado. Sus manos temblaban mientras se servía una bebida, el peso de todo se derrumbaba sobre él. Su cuerpo se sentía más débil estos días, la enfermedad que tanto había intentado ignorar ahora hacía sentir su presencia con venganza. La investigación, el juicio, la humillación, todo era demasiado. Había pasado su vida creyendo en su autoridad, en la rectitud de sus acciones, solo para que todo eso se desvaneciera en un instante. La enfermedad que devastaba su cuerpo se sentía como un castigo cruel, uno del que ya no podía escapar. Barrett golpeó el vaso sobre la mesa, su frustración hirviendo. Estaba enojado con el sistema que lo había abandonado, enojado con la enfermedad que lo había el hombre le había robado su fuerza y estaba enojado consigo mismo por las decisiones que había tomado. Por primera vez, se permitió sentir todo el peso de su culpa. Los rostros de aquellos a quienes había hecho daño pasaron por su mente, ninguno más vívido que el de Amos. La mirada en los ojos del hombre durante el arresto lo perseguía, una mirada de profunda traición. Las lágrimas brotaron de los ojos de Barretti, por primera vez en años, las dejó caer. Siempre se había enorgullecido de ser inquebrantable, pero ahora, no era más que un hombre roto, enfrentando las consecuencias de una vida vivida en ciega arrogancia. El café estaba tenuemente iluminado, escondido en una calle tranquila lejos del ruido de la ciudad. Amos estaba sentado en una mesa de la esquina, esperando. Había recibido un mensaje de Juliana ese mismo día, pidiéndole reunirse. No estaba seguro de qué esperar, pero sabía que no sería fácil. Cuando Juliana entró, parecía agotada, sus ojos cargaban con el peso de las últimas semanas. Ella se acercó a la mesa e intercambiaron un tenso asentimiento antes de sentarse. Necesito hablar contigo sobre mi padre, comenzó Juliana, su voz apenas por encima de un susurro. Amos escuchó, su expresión ilegible mientras ella explicaba lo que había averiguado sobre la enfermedad de Barrett. Podía ver la confusión en sus ojos, el conflicto que la destrozaba. No sé qué hacer, admitió Juliana. He pasado mi vida luchando por la justicia, pero ahora, no sé si puedo seguir adelante con esto, sabiendo que él. Se quedó en silencio, su voz quebrada por la emoción. Amos se quedó en silencio por un momento, su mente procesando todo. Había venido a esta reunión preparado para la confrontación, pero ahora, se encontró lidiando con una pregunta más profunda. ¿Qué significaba la justicia en este caso? ¿Se trataba de castigar a Barrett, o había un principio mayor en juego? No estoy seguro de cuál es la respuesta correcta, dijo Amos finalmente, su voz suave pero firme. Pero sé esto, la justicia no se trata de venganza.
Se trata de hacer las cosas bien, para todos los involucrados. Si tu padre está enfermo, eso no borra lo que hizo. Pero tal vez haya una manera de hacerlo responsable sin destruir lo que queda de él. Juliana lo miró, con los ojos llenos de gratitud e incertidumbre. No sé si puedo perdonarlo, dijo en voz baja. Amos asintió. Tal vez el perdón no sea el punto. Pero la redención, eso es algo que vale la pena considerar. Se sentaron en silencio, el peso de la conversación se calmó entre ellos. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero tal vez, por primera vez, vieron un camino a seguir que no se trataba solo de castigo, sino de curación. El tribunal estaba lleno, el aire estaba cargado de anticipación. El público había estado siguiendo el caso durante semanas, y el último día del juicio había llegado. Amos Sterling, sentado en la mesa del demandante, sintió el peso del momento. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba lúcida y alerta. Ahora no se trataba solo de él, se trataba de justicia para innumerables personas que nunca habían tenido su día en la corte. Barrett se sentó frente a él, encorvado y cansado. El otrora orgulloso oficial de policía se había convertido en una sombra de lo que era. Sus ojos se movían nerviosamente, sabiendo que este podría ser el día en que enfrentara un juicio que podría terminar con su carrera y posiblemente con su libertad. La juez entró y la sala del tribunal quedó en silencio. Ambos equipos legales se pusieron de pie cuando la juez tomó asiento. Nos reunimos nuevamente hoy para escuchar los argumentos finales antes de que el jurado emita su veredicto, dijo, con voz neutral pero llena de autoridad. La abogada de Amos, Lisa Torres, se puso de pie y presentó su argumento final. Este caso es más que un arresto injusto. Es un sistema completo de prejuicios que ha victimizado repetidamente a personas como Amos Sterling. Las acciones del oficial Barrett no fueron aisladas, sino parte de un patrón más amplio. Hoy se debe hacer justicia, no solo para el señor Sterling sino para cada persona que ha sido tratada injustamente por el color de su piel. Cuando el abogado de Barrett siguió, intentando enmarcar el arresto como un error cometido bajo presión, Amos pudo ver la fatiga y la desesperación en el rostro de Barrett. El oficial se estaba desmoronando bajo el peso de sus propias acciones. Cuando el juez se preparaba para despedir al jurado para la deliberación, Amos se puso de pie inesperadamente. «Su señoría, ¿puedo hacer una declaración?», preguntó, con voz tranquila pero firme. El juez, sorprendido, asintió. «Puede, señor Sterling». Amos respiró profundamente y miró alrededor de la sala del tribunal. A lo largo de este juicio, nos hemos centrado en las acciones de un hombre. Pero este caso no se trata solo del agente Barrett. Se trata de un sistema que permitió que este tipo de comportamiento floreciera durante años. Si bien creo que el agente Barrett debe rendir cuentas, también creo en la posibilidad de redención. Solicito que, en lugar de pasar tiempo en prisión, se le dé al agente Barrett la oportunidad de participar en un programa de rehabilitación comunitaria, trabajando directamente con las comunidades a las que ha hecho daño. La sala del tribunal estaba repleta de murmullos. Incluso Lisa se volvió hacia Barrett, lo miró con los ojos muy abiertos. Barrett levantó la vista, aturdido. Amos continuó. No se trata de venganza. Se trata de justicia real. Si el oficial Barrett puede entender el dolor que ha causado, tal vez pueda comenzar a enmendarlo, no solo a mí sino a las personas cuyas vidas ha afectado. Por primera vez desde que comenzó el juicio, Barrett se puso de pie. Su voz era temblorosa, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Señor Sterling, yo quiero disculparme por lo que he hecho. Ahora veo que me equivoqué, profundamente, y sé que las palabras por sí solas no son suficientes. Acepto las consecuencias de mis acciones, sean las que sean, y le agradezco su gracia. Haré lo que sea necesario para ganarme la oportunidad de hacer lo correcto. La sala del tribunal estaba en silencio. Nadie había esperado este momento de cruda vulnerabilidad del hombre que había sido tan frío y despectivo antes. La jueza también parecía conmovida, aunque su expresión seguía siendo profesional.
Dada la petición del demandante, el tribunal considerará la sentencia alternativa propuesta. El jurado puede deliberar. Fuera del juzgado, Juliana esperaba. Había testificado en contra de su padre, sabiendo que era lo correcto, pero el peso de esa decisión había sido inmenso. Ahora, con el juicio terminado, no estaba segura de qué esperar. Cuando vio a su padre salir, con el rostro pálido y demacrado, sintió una extraña mezcla de emociones, alivio, culpa e incertidumbre. Juliana, llamó Barrett suavemente, su voz casi un susurro. Se quedó de pie torpemente, sin saber si podría acercarse a ella. Ella caminó hacia él, con una mirada dura, pero suavizándose al ver al hombre destrozado frente a ella. Papá, no sé a dónde vamos a partir de ahora, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Pero quiero intentarlo. Sé que tienes mucho por lo que responder, y yo también. Tal vez podamos encontrar una manera de entendernos de nuevo. Barrett asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Pasaré el resto de mi vida intentando arreglar las cosas, Juliana. Te lo prometo. Se quedaron allí, sin decir mucho, pero el silencio entre ellos no era tan frío como antes. Por fin se había dado el primer paso hacia la curación. De nuevo en su oficina, Amos estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. El sol se estaba poniendo, arrojando un resplandor dorado sobre el horizonte. Su oficina estaba en silencio, pero su mente no lo estaba. Pensó en el juicio, en el sistema contra el que había luchado y en el precio personal que le había costado. Aún quedaban muchas batallas por librar. El sistema de justicia estaba lejos de ser perfecto y la fuerza policial necesitaba una reforma desde cero. Pero hoy, algo había cambiado, no solo para él, sino para todos los que habían visto cómo se desarrollaba el juicio. Lisa entró con una pequeña sonrisa en el rostro. Sorprendiste a todos hoy, dijo, sentándose frente a él. Eso fue, poderoso, Amos. Amos asintió. Me di cuenta de algo durante el juicio. La justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata de darle a la gente la oportunidad de cambiar. No podemos arreglar el sistema de la noche a la mañana, pero tal vez podamos empezar con una persona a la vez. Lisa sonrió, recostándose. Creo que hoy hiciste más que eso. A medida que el sol se ponía más bajo en el horizonte, Amos sintió que una sensación de paz lo invadía. La lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado. Había defendido la justicia, no solo para él mismo, sino para todos los que habían sido silenciados. Y al hacerlo, había plantado las semillas de un futuro mejor y más justo. Y eso fue solo el comienzo.